Dios. En esta oportunidad queremos comunicar la palabra y quiero que vayamos por favor a Primera de Juan, capítulo número 4 y versículo 4. Queremos ver 4 principios que nos enseña precisamente este pasaje. Primera de Juan, capítulo número 4 y versículo 4. Vamos a ver 4 principios, 4 riquezas maravillosas que el apóstol Juan nos presentan en este texto. Este es un texto maravilloso que precisamente, mis hermanos amados, nos presenta el perfil y lo que vamos a ver en esta noche. Yo espero el tiempo nos lo permita, pero queremos hablar que somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Lo segundo es que le pertenecemos a nuestro Dios, le pertenecemos, su vida y mi vida le pertenece a Dios. Lo tercero es que en Cristo nosotros tenemos victoria para la gloria de su nombre. Y lo cuarto es que mayor es el que está con usted, mayor es el que está conmigo que cualquier persona o aún que el enemigo mismo aún pueda levantarse contra nosotros. Entonces, versículo número 4 dice: hijitos, dice el texto, vosotros, ¿qué dice? Sois de Dios. Oiga, lo primero que nos presenta es hijitos, y vea la forma tan tierna, la forma tan amorosa, esa forma tan singular, mis hermanos amados, del apóstol Juan tratar y hablar a esta iglesia, hablar a esta comunidad. Pero claro, hoy esta palabra es para nosotros. Nosotros somos los hijitos de Dios. Hijitos, dice, vosotros, ¿qué dice? Sois de Dios. Usted y yo ya no le pertenecemos más al diablo, ya no le pertenecemos más al pecado, no pertenecemos más al reino de las tinieblas, sino que ahora la palabra dice que somos de Dios. Y luego dice: y los habéis vencido, porque ahora en Cristo nosotros somos más que vencedores para la gloria de su nombre. Nosotros somos más que vencedores, somos triunfantes en Cristo Jesús. Dice: y los habéis vencido. Y lo cuarto dice: porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos bendecimos al Señor en esta noche? Con la ayuda de Dios queremos ir comunicando esta palabra y si el tiempo nos lo permite, queremos hablar acerca de esos 4 principios, acerca de estas 4 riquezas que podemos encontrar en este texto de Primera de Juan, capítulo 4 y verso 4. Cuando la palabra nos enseña hijitos, mis hermanos amados, es que porque verdaderamente usted y yo somos hijos de Dios. Usted y yo, ¿sabía usted que somos hijos de Dios? Por eso es que, mis hermanos amados, nosotros con toda seguridad, con toda convicción, con toda confianza podemos llamarle a nuestro Dios. ¿Cómo le podemos llamar? ¿Cómo le podemos llamar, mis hermanos? Le podemos llamar papá. Le podemos llamar Padre, ¿verdad? Él es nuestro Padre celestial. Por eso es que con toda seguridad, con toda libertad, nosotros podemos decirle a Él nuestro Padre, porque somos sus hijos. Yo no sé si usted sabe y se logra identificar con su Padre Celestial, pero Él, mis hermanos amados, nos ha engendrado. Y por eso es que el principio número 1 que quiero comunicarle en esta noche es que usted y yo somos hijos de Dios. Somos hijos de nuestro Padre Celestial. Por sus venas y por las mías corre el ADN de Dios. Mis hermanos amados, ahí corre el ADN por nuestra sangre, esa sangre preciosa, bendita, que nos redimió para la gloria de su nombre. Por eso el apóstol Juan dice hijitos, hijitos, y dice hijitos porque precisamente todos somos parte del mismo Dios
de los cielos. Somos parte de ese mismo Dios al que cada uno de nosotros servimos para la gloria de su nombre. Yo creo que es este cable el que está. Fíjate que no, como que... Bendito sea nuestro Dios. A veces hay algunos problemitas técnicos, ¿verdad? Pero gloria a Dios. Si no cambiemos, probemos la otra batería. Gloria a Dios. Solo vamos a hacer unos ajustes acá y continuamos con la palabra bendita de nuestro Dios. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Vamos a ver ahí. Y si no, pues desechamos el micrófono. De repente algún hermano se porta dadivoso para donarnos alguno, ¿verdad? Pero bendito sea nuestro Padre Celestial. A Él le alabamos con todo nuestro corazón. Entonces, estábamos diciendo, mis hermanos amados, la palabra claramente nos muestra de que somos hijos de Dios. Y para ello, por favor, vayamos a nuestras Biblias. Así rápidamente, Evangelio de Juan capítulo número 1 y versículo número 11 al versículo número 13. Oiga lo que la palabra de nuestro Dios nos enseña en este texto tan maravilloso. Dice de la siguiente manera. Evangelio de Juan capítulo número 1, versículo 11 en adelante dice: a lo suyo vino y los suyos, dice la palabra, no le recibieron. Pero oiga esto, eso es lo importante que necesitamos entender en esta noche. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice la palabra, que les dio, ¿qué dice? Les dio potestad, oiga esto, les dio derecho de ser, ¿qué dice? De ser hechos hijos de Dios. Usted y yo ahora, mis hermanos amados, tenemos esa potestad, tenemos ese poder, tenemos ese derecho que nada más y nada menos nuestro Dios nos lo ha dado para la gloria de su nombre. No sé si usted puede glorificar el nombre del Señor, pero qué maravilloso es poder saber que tenemos a ese Dios maravilloso que es nuestro Padre, que nos ha redimido, que nos ha alcanzado, que nos ha comprado, que nos ha adoptado. Más adelante vamos a ir viendo el punto precisamente de la adopción, porque aquí dice la palabra: a lo suyo vino, pero como los suyos le rechazaron, como los suyos, mis hermanos amados, rehusaron que Dios mis hermanos amados, los pudiera redimir, los pudiera alcanzar, porque el pueblo escogido era el pueblo de Israel. Y por eso la palabra dice muy puntualmente: a lo suyo vino. Pero aquellos por los que el Señor vino, lamentablemente no le recibieron. Por eso ahora que usted y yo tenemos la invitación, ahora que cada uno de nosotros tenemos esa oferta de parte de nuestro Dios, no la rechacemos. No rechacemos, mis hermanos amados, la oferta de nuestro Dios. Porque Él ha venido por usted, Él ha venido por mí. Él nos ha redimido para la gloria de su nombre. Por eso dice: mas a todos los que le recibieron, dice el verso 12, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos, dice la palabra, hijos de Dios. Y todavía el verso 13 agrega diciendo: los cuales, oiga esto, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que dice, sino de Dios. Entonces yo quiero que veamos por lo menos aquí dos cosas, mis hermanos amados. El versículo número 12 nos muestra de que legalmente usted y yo tenemos derecho
de ser llamados hijos de Dios. Porque el verso 12 está marcando la pauta al decir: mas a todos los que le recibieron. ¿Ha recibido usted a Cristo en su corazón? Esa es la importancia también dentro de lo que es el plan de redención, recibir a Cristo en nuestras vidas, porque cuando nosotros lo recibimos, más a todos los que le recibieron, dice la palabra, les dio potestad. Esa palabra, les dio potestad, es que les ha dado el poder legal, porque mis hermanos amados, hoy precisamente recibía yo la oferta de alguien que me decía: le voy a donar a mi hijo. Yo me alegré cuando me dijeron eso. Yo dije, bueno, si es así la cosa, vamos rápidamente, ¿verdad? Con el abogado, porque en palabras nada sirve, nada funciona. Hay que ir por la vía legal, ¿verdad? Entonces, cuando la palabra dice: mas a los que creen en su nombre les dio potestad, es porque ahí está el poder legal, mis hermanos amados, de que usted y yo somos verdaderos hijos de Dios. El Señor nos ha prohijado para la gloria de su nombre. Él nos ha adoptado, nos ha hecho hijos suyos. No éramos hijos legítimos, pero Él nos adoptó. Por eso en un momento voy a ir ampliando esto y vamos a ir viendo los textos. Pero como estamos acá en Juan, lo primero que quiero que usted vea es que tenemos el poder. Hay un poder legal de que usted y yo somos hijos de Dios. Usted y yo tenemos el derecho legal de poder ser llamados hijos de Dios para la gloria de su nombre. Usted y yo no somos entenados, ni arrimados, ni nada por el estilo. Usted y yo somos hijos verdaderos, hijos legítimos para la gloria de su nombre. No sé si usted se alegra. No sé si los hermanitos de casa pueden bendecir el nombre del Señor, pero qué glorioso es poder saber que hay un poder legal, que con el simple hecho de recibir y poderle reconocer a Él como nuestro Salvador, entonces nos da derecho, dice la palabra, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero en el versículo 13 se agrega algo más. En el verso 13 se nos enseña, mis hermanos amados, que usted y yo, usted sabe que para poder engendrar a alguien, pues definitivamente tiene que estar el esperma, el espermatozoide del varón y el óvulo de la mujer, para poder tener un engendramiento, ¿sí? Para que se pueda concebir a una criatura. La palabra nos muestra de que usted y yo fuimos engendrados nada más y nada menos que por nuestro Padre Celestial. Usted y yo fuimos engendrados por nuestro Dios. Por eso el versículo 13 dice: los cuales no son engendrados, oiga, por voluntad de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, porque tal como lo que el apóstol Juan nos trata de decir es que usted y yo no fuimos engendrados de una forma in vitro, hablando acerca de ser engendrados de sangre, ¿verdad? Hoy hay engendramientos o embarazos in vitro se llama, ¿verdad? Cuando hay algunas personas que venden sus espermas, los congelan. Claro, eso yo no sé si aquí en Guatemala ya esté, pero en los países del primer mundo, olvídese, hay personas que tienen problemas de fertilidad y van a un lugar, a algún lugar de laboratorio, de un banco de espermas, y van y compran el esperma, alquilan un vientre para que se pueda hacer la filtración in vitro, y entonces ese es un engendramiento por sangre. Hay otro tipo de engendramiento que estamos viendo aquí, dice, de voluntad de carne. Al hablar acerca de la voluntad de carne, pues obviamente en donde dos personas de una forma consciente participan voluntariamente para poder engendrar a una persona. Y de la misma manera, ¿verdad? Ni de voluntad de varón, porque recordemos que el que engendra, obviamente,
es el varón. Pero la palabra nos muestra lo último, dice, sino que usted y yo fuimos engendrados, dice la palabra, por Dios. Nuestro Dios nos engendró, mis hermanos amados. Usted y yo no somos producto de ningún accidente, ni producto de la casualidad, ni de un haz del destino, sino que cada uno de nosotros somos producto del diseño de Dios, y fue Dios mismo el que nos engendró. ¿A través de qué? A través de su palabra. Un día la palabra fue ese esperma divino que Dios despertó en su corazón para que usted voluntariamente, sin ninguna manipulación de nada, pudiera decir: yo recibo a Cristo en mi corazón. Por eso el texto que estamos viendo en el verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos que permitieron que esa palabra germinara en sus corazones, que esa palabra ovulara, mis hermanos amados, en nosotros, entonces nos dio potestad, nos dio derecho legal para poder ser llamados hijos e hijas de Dios. Por eso es que Dios nos ha dado identidad. Yo no sé si en nuestros medios, tanto acá como los hermanitos que se encuentran en casa, yo no sé si puede haber alguien que por alguna razón creció siendo huérfano. Pero yo quiero decirle, usted, hermanito o hermanita que me escucha, usted y yo no somos huérfanos. Usted y yo no somos hombres ni mujeres desamparados. Usted y yo tenemos a un Padre, tenemos a un Dios que, mis hermanos amados, nos ha dado identidad. Un Dios que se identifica con nosotros para la gloria de su nombre. Yo no sé si podemos darle una ofrenda de aplausos a ese Dios que nos ha dado identidad, a ese Dios que nos ha dado posición, a ese Dios que nos ha dado un nombre, a ese Dios, mis hermanos amados, que nos engendró, porque eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Por eso el apóstol Juan allá en primera de Juan 4:4 está diciendo hijitos. Y precisamente yo me imagino, yo no sé cómo usted trata a sus hijos, pero yo creo que todos los que somos padres de familia tratamos con cariño, tratamos con amor, no tratamos a nuestros hijos de una forma despectiva, ¿verdad? Vos patojo, mira vos Aragán, mira vos... no, nosotros no tratamos de una forma despectiva a nuestros hijos. Les tratamos con cariño, les tratamos con amor, les tratamos con ternura. No sé cuántos padres lo hacen, pero yo con mis hijas trato la forma de serlo lo más tierno posible, ¿verdad? Porque no quiero que por ahí un peludo ande diciéndole: mira, mi princesita. No, si en mi casa lo oyen, y lo oyen a cada rato. Por eso los que quieran llegar por ahí ya llegaron tarde, ¿verdad? Entonces a nuestros hijos nosotros los tratamos con ternura. Por eso el apóstol Juan está diciendo hijitos, porque somos hijos de Dios. ¿Cuántos nos sentimos que somos hijos de Dios, mis hermanos? ¿Siente usted, tiene la seguridad, tiene la garantía, la convicción de que usted es un hijo o una hija de Dios? Porque hay quienes dicen saber si yo seré hijo de Dios, saber si yo seré una hija de Dios. Pues déjeme decirle que sí. Por eso vayamos por favor, primera de Juan capítulo 3 versículo 1. Oiga lo que el apóstol Juan nos enseña acá. Su amor, mis hermanos amados, es tan grande, es tan inmenso, que tiene la capacidad de amarnos, y no solamente de amarnos, sino que de adoptarnos también. Oiga, dice: mirad cuál amor nos ha dado, dice, el Padre, para que seamos llamados, ¿qué dice? Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque dice, porque no le conoció a él. Pero el texto inicial dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, dice, hijos de Dios. Cuando yo me ponía a meditar un momento en este texto, realmente, mis hermanos amados, me ponía a pensar
Qué amor tan grande el de nuestro Dios. Qué capacidad tan extraordinaria de parte de nuestro Dios para no solamente amar a ciertas personas, a ciertos grupos, sino qué amor tan grande el del Padre Celestial. ¿Sabe por qué? Porque tiene la capacidad de amarnos a todos, no importando nuestro color, no importando nuestra raza, no importando nuestro tamaño, no importando nuestra cultura, no importando nuestra posición, no importando quiénes nosotros podamos ser. Si yo le pregunto a los que son padres de familia acá, fuera de sus hijos, ¿tendría usted la capacidad de amar a otros que no sean sus hijos? ¿Tendría usted la capacidad, hermano Manuelito? Es difícil. Es difícil. Hermano Juanito, ¿tiene hijos? Sí, en abundancia. ¿Cree usted que tendría la capacidad de amar a otros que no sean sus hijos, hermano Juanito? Es complicado, más si de repente solo quieren plata, ¿verdad? Como dice aquel canto, quiero plata, ¿verdad? Es difícil, pero el texto dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Yo admiro, mis hermanos, y bueno, yo le digo a mi esposa, en algún momento yo, si de repente me dicen, mire, aquí está este muchachito, esta muchachita, yo, si está todo en orden, ¿verdad? Está todo legal, yo tendría la valentía de adoptar a una persona. En algún momento lo he soñado, pero claro, respeto la voluntad de mi esposa, ¿verdad? Porque es una cuestión muy mutua. Pero yo siento que tengo ese corazón para poderlo hacer. Claro, yo no podría adoptar a todas, pero si de repente por ahí se proveyera. Pero con ciertas, por supuesto, exclusividades, porque nosotros tenemos nuestras limitaciones, pero el amor de Dios es tan grande. No sé si estoy tratando de dar a conocer la idea de lo que estoy comunicando, pero por eso el texto dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Nuestro Dios tiene la capacidad de amar a toda la humanidad sin distingo, mis hermanos amados, de ninguna cultura, ¿sí? Sin distinción de nada, de color, de raza, porque lamentablemente nosotros como seres humanos somos muy exclusivistas y somos muy, en algún momento, excluyentes de ciertas personas, de ciertos colores. Que Dios nos ayude si en algún momento tenemos todavía esa dificultad, porque el reino de los cielos es incluyente, no es excluyente. Pero bueno, ese es otro asunto, es otro tema. Pero digo esto, mis hermanos, porque el amor de Dios es tan grande que aquí habemos hombres y mujeres que venimos de diferentes lugares, de diferentes ambientes, de diferentes culturas, pero no porque yo venga de determinada familia y de determinada cultura, el Señor me dijo, a ti no te puedo recibir, a ti no te puedo llamar hijo mío. No, de ningún modo. El amor de Dios es tan amplio, es tan extenso. Por eso el apóstol Pablo nos lo muestra desde otro ángulo. Vayamos, por favor, voy rápido, mis hermanos, por cuestiones del tiempo, y estoy apenas en el primer principio que nos enseña este versículo 4 de Primera de Juan. Vayamos a Efesios capítulo 1, versículo 5 y versículo número 6. Escuche lo que la escritura del Señor nos enseña. Efesios 1, 5 y 6 dice, en amor, habiéndonos predestinado, oiga, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Pero agrega diciendo, según, ¿qué dice? El puro afecto de su voluntad. A Dios, a nuestro Padre Celestial, nadie le obligó. Nadie lo forzó para poderle adoptar a usted y a mí. Por eso mencionábamos el gran amor de Dios.
es el que hace que usted y yo podamos ser adoptados. Y por eso es que legalmente cuando se da el tema de la adopción, por eso el tema de la adopción no debe de ser una cuestión únicamente verbal, sino que debe de constituirse en un principio legal. Porque entonces, cuando se hace de una forma legal, tanto al hijo como al que está adoptando, le respaldan las leyes, porque en este caso, tanto el padre de familia tiene derecho y obligaciones sobre ese pequeño al que está adoptando, como también a ese pequeño al que se le está adoptando para poder formar parte de ese núcleo familiar. También va a gozar de derechos como también de obligaciones. Por eso, cuando la palabra nos enseña de que nuestro Dios dice del puro afecto de su voluntad nos adoptó, es porque, mis hermanos amados, nadie le obligó. Por eso les decía, yo fuera de la voluntad de mi esposa, yo no haría absolutamente nada, porque esto debe de ser algo mutuo. Debe de haber un mutuo acuerdo, ¿verdad? Qué raro sería, mira amor, lo que te traigo. Y de repente me dice, agarra tus tiliches. No creo que tenga ese corazón mi esposita, pero no quiero correr el riesgo, ¿verdad? Pero nuestro Dios, mis hermanos amados, nos ha adoptado. Por eso Juan dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad. Entonces ahí entra el tema de la adopción. Ahí entra, mis hermanos amados, desde la línea propiamente legal. Por eso Pablo dice, habiéndoos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y dice todavía el versículo número 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Por eso es de que hoy nosotros no necesitamos, y usted no se sienta de ningún modo, mi hermanito o hermanita que me escucha, no nos sintamos enajenados. No nos sintamos, porque hay gente que a veces se siente excluido o excluida de la familia de la fe. Yo le digo, no hay por qué usted se sienta excluido o excluida de la familia de la fe, porque nuestro Dios nos adoptó. Somos hijos verdaderos, somos hijos legítimos. Él nos prohijó. Somos hijos verdaderos de parte de nuestro Dios. Por eso es que en Romanos capítulo 8 y versículo 29 podríamos pensar acerca de quién es Jesús entonces para nosotros. ¿Quién es Jesús? Visto desde este ángulo, ¿quién es Jesús para nosotros? Él es nuestro hermano mayor. Porque Jesús es hijo de Dios. Él es Dios, pero es su hijo unigénito. Y si Él es hijo y nosotros somos hijos, Él es nuestro hermano mayor. Por eso el apóstol Pablo dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen, dice, de su hijo, para que Él sea, ¿qué dice? El primogénito entre muchos hermanos. Estamos entendiendo la palabra. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, Cristo es nuestro hermano mayor. Por eso, si usted tiene algún problema con alguien, llame a su hermano mayor, ¿verdad? Qué bonito es cuando nuestros hermanos mayores nos dejan. Hace unos días les comunicaba una anécdota de lo que me pasó y ahí salió en defensa mi hermanito mayor, ¿verdad? Defenderme. Ahora soy yo el que lo tengo que defender a él. Pero gloria a Dios, ¿verdad? Por nuestro hermano mayor. Jesús es su hermano mayor, mis hermanos. Y hoy nosotros somos hijos de Dios. Por eso, qué glorioso es poder saber que Dios nos ha dado ese beneficio, ese derecho. Por eso, allá en Juan, regresemos, vayamos rápidamente. Allá en Juan estamos viendo, el apóstol Juan está diciendo, 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Hijitos, pero ese término me fascina porque
el apóstol Juan así trata a la iglesia, pero ¿se ha puesto a pensar usted cómo nos trata nuestro Dios? La ternura. Por eso le preguntaba hace un momento, ¿cómo trata usted a sus hijos? ¿Los trata de una forma tosca? ¿Trata usted a sus hijos de una forma grosera? ¿Trata usted de una forma pesada a sus hijos? ¿Trata usted de una forma indiferente a sus hijos? ¿Cómo tratamos a nuestros? Qué rico es poder. Yo de repente voy, abrazo a mis hijas, o de repente ellas llegan a despedirse para decirme buenas noches, papi, y me dan mi besito de buenas noches, ¿verdad? Porque todavía esos hábitos los cultivamos. Y llegan y yo vengo y aprovecho ahí, no te me vayas, no se vaya mi princesa. Y me las pongo en mi pecho y estoy ahí mimándolas, haciéndoles cariño. Porque para mí son mis hijas, son mi tesoro preciado. Es algo de valor, algo que estimo. Y por eso es que tratamos a nuestros hijos de una forma tierna. Yo no sé si haya algún padre de familia que trate a sus hijos de una forma grosera, de una forma tosca, de una forma pesada. Si usted lo hace, yo quiero animarle para que lo corrija, porque nuestro Dios no nos trata de esa forma. Pero avancemos, vayámonos al segundo punto. Regresemos a 1 de Juan capítulo 4, verso 4. Luego que dice, hijitos, dice, vosotros sois de Dios. Cuando la palabra nos dice que vosotros sois de Dios es porque usted y yo le pertenecemos a nuestro Dios. Usted y yo en otro tiempo le pertenecíamos a Satanás. En otro tiempo usted y yo pertenecíamos al reino de las tinieblas. En otro tiempo usted y yo le pertenecíamos al pecado. Pero ahora la palabra nos enseña que usted y yo le pertenecemos a nuestro Dios porque hemos sido comprados con precio de sangre. Usted y yo hemos sido comprados en la cruz del Calvario. Por esa razón es que usted y yo ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Acá dice, vosotros sois de Dios. Usted y yo somos propiedad exclusiva de nuestro Padre Celestial. Por eso el apóstol Pedro dice que nosotros somos, dice que somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios. Él nos compró. Cuando dice que somos pueblo adquirido, también se habla de que somos linaje escogido, porque Él nos escogió, mis hermanos. Él nos adquirió en la cruz del Calvario. Usted y yo ya no se pertenece a usted mismo. Ahora ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a nuestro Dios. Por esa razón es que necesitamos nosotros glorificar a Dios con todo nuestro ser, con todo lo que nosotros somos, porque Él nos ha comprado, Él nos ha redimido para la gloria de su nombre. Vayamos por favor a la palabra. La Escritura nos enseña allá en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo logró entender este principio que precisamente el apóstol Juan está comunicando. Capítulo 17 del libro de los Hechos, capítulo 27 y versículo número 23. El apóstol Pablo, claro, en este momento está teniendo una experiencia en el mar, pero me llama la atención la forma en que el apóstol Pablo se dirige a las personas que se encuentran alrededor de él. Porque les dice lo siguiente: porque esta noche ha estado, dice, conmigo el ángel del Dios, y afirma lo siguiente: de quién soy y a quién sirvo. El apóstol Pablo dice: porque esta noche se me ha aparecido el ángel de Dios, de quien yo soy. Porque, mis hermanos amados, hoy nosotros necesitamos entender que nuestras vidas ya no nos pertenecen a nosotros. Hoy nosotros le pertenecemos a nuestro Dios. Al igual como en la antigüedad, recordemos que los esclavos iban a refugiarse a la casa de sus amos. Y cuando el esclavo decidía voluntariamente quedarse en la casa de su amo, el amo entonces tenía todo el derecho de venir y horadar con una lesna
su oreja o poner un zarcillo en su nariz, que eso iba a dar, entonces iba a marcar la pauta de que ese hombre o esa mujer ya no se pertenecía más a sí mismo o a sí misma, sino que ahora ese hombre o esa mujer le pertenecía a su amo de una forma legal, porque esa persona voluntariamente se había constituido en un sirviente de su amo. El apóstol Pablo entendió este principio al decir, el ángel de Dios de quien yo soy y a quien yo sirvo. La pregunta es, ¿a quién le pertenece usted? ¿A quién le pertenece su vida? ¿A quién le pertenecemos, mis hermanos? Si le pertenecemos a Dios, ¿le estamos dando todo lo nuestro a Dios? Le estamos dando, le estamos otorgando todo nuestro ser a nuestro Padre Celestial. O en algún momento tenemos la limitación de no darnos por completo a nuestro Dios. ¿Cómo está el asunto? Pero si vamos rápidamente a Isaías capítulo número 43 y versículo número 1, podemos ver, mis hermanos amados, la forma en que Dios se dirige precisamente a su siervo Jacob, hablando precisamente en aspectos propiamente generales, porque precisamente haciendo énfasis especialmente a Israel, hablando acerca de su pueblo, pero muy particularmente se dirige a Jacob, pero Jacob es precisamente el representante de todo el pueblo de Israel. Dice, ahora así dice Jehová. Y quiero que vaya tomando nota de algunos aspectos que se resaltan en este verso. Dice, número 1, ¿qué dice? Creador tuyo, es decir, usted y yo no nos creamos por una cuestión de accidental. Tampoco nos creamos a nosotros mismos. Dice, así dice Jehová, creador tuyo, oh Israel. Ahora usted quite el nombre de Jacob, perdón, y ponga su nombre. Y luego dice, y formador tuyo, oh Israel. Entonces aquí vamos viendo dos cosas, creador tuyo y formador tuyo. Vayamos viendo lo que continúa. Dice, no temas, porque lo tercero dice, yo te redimí. Número 4, te puse nombre. Y lo quinto, ¿qué dice? Mío eres tú, mía eres tú. Usted y yo le pertenecemos a Dios. Por eso el apóstol Juan está diciendo allá, mis hermanos amados, vosotros sois de Dios. Usted y yo le pertenecemos a nuestro Padre Celestial. Ya no nos valemos por nosotros mismos. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Hoy todo nuestro espíritu, alma y cuerpo es propiedad exclusiva del que nos redimió en la cruz del Calvario. Para la gloria de su nombre, no sé cuántos bendecimos a Dios, pero Él nos redimió. Por eso acá dice, creador tuyo y formador tuyo, oh Israel. Luego dice, yo te redimí. ¿Quién le redimió a usted, mis hermanos? Cuando usted y yo éramos dignos de muerte, cuando cada uno de nosotros éramos dignos de condenación, ¿quién nos redimió? ¿Quién pagó el precio de su culpa, de mi culpa en la cruz del Calvario? Fue Cristo. Por eso dice, yo te redimí. Agrega diciendo, te puse nombre. Por eso al inicio decíamos, hoy tenemos una identidad. Cuando en otro tiempo éramos un don nadie, cuando en otro tiempo no teníamos posición, hoy tenemos una posición, hoy tenemos un nombre, hoy tenemos una identidad. Y claro es, y para consuelo de algunos, si por alguna razón no le gusta el nombre que le pusieron sus padres, el Señor ya le ha designado un nombre a usted. Eso es lo que dice en el libro de Apocalipsis, y es lo que estamos viendo también acá. El Señor dice, te puse nombre, aunque claro, muy particularmente se está dirigiendo a Jacob, porque recordemos, Jacob era engañador, usurpador, mentiroso, tramposo, ¿verdad? Sinvergüenza, buscavelorio. Ay, hermano Edgar. Se le cambió el nombre a Jacob por Israel. Pero también a usted y a mí el Señor nos ha puesto un nombre.
¿Cuál sea el nombre que el Señor nos haya puesto? No lo sabemos. Pero en aquel día dice la palabra que se nos dará una piedrecita. Y en esa piedrecita dice la palabra en Apocalipsis, irá un nombre nuevo para cada uno de sus hijos. Por eso le decía, para consuelo de algunos que de repente los padres no tuvieron la gracia de poderles rebuscar, ¿verdad? Un bonito nombre para consuelo. Entonces el Señor le va a dar un nombre nuevo. Pero acá la escritura dice, te puse nombre, mío eres tú. Entonces, ¿a quién le pertenecemos? Le pertenecemos a nuestro Dios. Por eso el apóstol Juan está diciendo, vosotros sois de Dios. Vosotros sois de Dios. Y el salmista en el Salmo 100 nos muestra algo bien precioso. En el Salmo 100 y versículo número 3 dice la palabra, reconoced que ¿qué dice? Que Jehová es Dios. Reconoced que Jehová es Dios y Él nos hizo, dice la palabra, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces, mis hermanos amados, nosotros somos propiedad exclusiva de nuestro Dios. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de adquirir algo, por ejemplo, hace algunos años atrás tuvimos la oportunidad de comprar el terreno para nuestra iglesia. Y a partir de ese momento se hizo el documento de compraventa. Nos dieron las escrituras ya con el nombre, ¿verdad?, de propiedad para nuestra iglesia. Nosotros hace algunos añitos atrás también tuvimos la bendición de parte de nuestro Dios de adquirir nuestro terreno como familia, ¿verdad? Y cuando lo terminé de pagar, ahí venía el proceso de las escrituras. Y me dice la señora, la dueña de los lugares, del lugar donde compramos, me dice, ¿cómo va a salir el terreno? ¿Va a salir a su nombre o sale al nombre de los dos? Pongámoslo al nombre de los dos. Que salga a nombre de mi esposa y a mi nombre. Porque es el esfuerzo de ambos. Es el trabajo de ambos. Y cuando me entregan las primeras escrituras, con el pequeño error, ¿verdad?, que solo había salido a mi nombre, no la habían incluido a ella, a volver a hacer nuevamente escrituras. Porque cualquiera dirá, ay, que se quede. No, y si ahí está mi muchachona, ¿verdad? La que me echa al hombro, la que me apoya en todo, tiene que aparecer en todos los asuntos. Sí, juntos, por eso somos un equipo, somos una pareja. Y lo mismo, entonces digo esto, mis hermanos amados, porque la palabra nos muestra, acá en el Salmo 100 verso 3 dice, reconoced que Jehová es Dios. ¿Reconoce usted que Él es su Dios? Dice que Él nos hizo. Usted, como le decía, quizás en la mente de papá y de mamá usted ya no figuraba, ¿verdad? Porque así pasa. Hemos conocido de algunas parejas, algunos matrimonios que en algún momento dijeron, bueno, hasta aquí se terminó todo. Se operó la hermanita, o hemos conocido a algunos hombres que les han hecho la vasectomía, ¿verdad? Y de repente la esposa resulta esperando, y no es que sea de otro cliente, ¿verdad?, ni tampoco obra del Espíritu Santo, sino que de repente se dan cuenta en los exámenes que el cliente no tenía un conducto, sino que tenía dos, y a él solamente le sellaron uno. Y entonces luego la sorpresa, ¿y qué pasó aquí, verdad? Y no son accidentes, son propósitos de Dios. Son planes. Por eso dice la palabra, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo, ¿qué dice? Somos y ovejas. ¿Cuántos sentimos que somos hijos de Dios, mis hermanos? ¿Cuántos consideramos que somos propiedad exclusiva de nosotros? Le pertenecemos. Por eso es que el Señor le dice a Pedro, Pedro, antes, cuando tú eras joven, te ceñías e ibas a donde querías.
Pero cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará por donde no quieras, porque hoy le pertenecemos a nuestro Dios. Hoy somos de Dios, mis hermanos amados. Por eso es que con nuestros miembros, con todo nuestro ser, debemos de aprender a glorificarlo a Él. Debemos de aprender a darle la gloria con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestros labios, con nuestra mente, con todos nuestros miembros. Todo lo que compone nuestro ser debe de glorificar el nombre de Dios, como diría el apóstol Pablo, glorificad a Dios. ¿Con qué dice? Con vuestros miembros. Porque vosotros sois de Dios, dice la palabra. Usted y yo le pertenecemos a nuestro Padre Celestial. Por eso el apóstol Juan está diciendo, vosotros sois de Dios. Al decir vosotros sois de Dios es porque ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Hoy nosotros necesitamos reconocer que el que nos compró, el que nos redimió, el que nos alcanzó en la cruz del Calvario, es nuestro Padre Celestial. Por eso es que a Él le servimos. Y por eso es que, al igual como diría Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová porque somos de Él, mis hermanos amados. Somos de nuestro Padre Celestial. Ya no nos pertenecemos, ya no le pertenecemos más al diablo. Por eso es de que si el diablo trata de hablar a sus oídos, hay una alabanza que se le cantaban a los niños que dice, el diablo es una zorra inteligente. ¿Y yo qué dice? Lo amarro y lo meto en un cajón. Como son cancioncitas de niños, ¿verdad? Cierro la puerta, dice, y tiro la llave por la maldad que dice que ha hecho en mí. Pero hay otra también que, ¿cómo es que dice esta cancioncita de niños? ¿Cómo? Ese, no creo. Bueno, tal vez sí vaya ahí, ¿verdad? Pero hay otro. Hace poquito se lo estaba cantando a mi hija Angie. De repente ahí nos manda cuál es. Es que hace poquito, no, por alguna situación estábamos platicando con ella y le estaba recordando esa cancioncita de niños. Entonces, porque el enemigo muchas veces llega a querer recordarnos lo que hicimos, pero usted y yo ya no le pertenecemos más a Satanás. Aunque en otro tiempo hayamos sido títeres del diablo, porque esa era la realidad. En otro tiempo fuimos títeres, fuimos marionetas de Satanás. Pero hoy ya no le pertenecemos a Él. Hoy nuestras vidas fueron redimidas. Por eso el Señor dice, mío eres tú. Usted y yo le pertenecemos a nuestro Dios porque Él nos compró, Él nos adquirió. Aunque el diablo en algún momento le quiera decir, me perteneces. Usted y yo ya no somos más de Satanás. Tampoco nosotros ya no somos más esclavos del pecado. Por eso, como diría ese canto de, ¿qué? Creo que era de Julio Melgar, ¿verdad? Ya no soy esclavo del temor, porque somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, ya no somos más esclavos del pecado, mis hermanos amados, y ya no pertenecemos más también al reino de las tinieblas. En otro tiempo formábamos parte del reino de la oscuridad, formábamos parte del reino de las tinieblas, pertenecíamos a todos los que forman parte de la esclavitud de Satanás, pero hoy nosotros somos de Dios para la gloria de su nombre. No sé cuántos bendecimos a Dios. No sé si usted se siente dichoso al saber que le pertenecemos a Dios. Ahora nuestra alma, lamentablemente, mis hermanos, hoy nuestra alma le pertenece a Dios, pero le iba a decir, lamentablemente mucha gente, bajo el engaño de Satanás, le han vendido sus almas al diablo. Hay mucha gente que le ha vendido su alma a Satanás, y no solamente su alma. Ha habido gente que ha entregado su propia familia a Satanás.
Qué triste es poder ver el reino, mis hermanos amados, de lo que es el ocultismo, en donde mucha gente a cambio de dinero, a cambio de fama, a cambio de poder, a cambio de bienes, le otorgan su alma, el derecho legal al diablo, y le otorgan el derecho de su familia a cambio de todas esas cosas que le acabo de mencionar. Pero qué maravilloso es para nosotros como hijos de Dios, que nuestra alma le pertenece a nuestro Dios. Por eso el Señor dice, mías son las almas. Nuestra alma le pertenece a nuestro Padre Celestial. Y por eso es que si en algún momento nos toca abandonar este cuerpo, sabemos que este cuerpo físico irá al sepulcro, pero nuestra alma irá a nuestro Padre Celestial, porque Él es el que la redimió. Él es el que nos compró, y por eso el Señor dice, mío eres tú, le pertenecemos. Y creo que aquí voy a ir concluyendo porque el tiempo se me está terminando. Nos hacen falta los otros dos principios que podemos ver en este versículo, porque el tercer versículo dice, y los habéis vencido, porque nos habla, mis hermanos amados, acerca de la victoria que tenemos en Dios. Nos habla acerca de la victoria que tenemos en Cristo. Y lo cuarto es, dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es mayor el que está con usted, hermanito, hermanita. Es mayor el Dios al que le servimos que aún el mismo diablo, que aún las mismas tinieblas, que aún cualquier otra fuerza que pueda levantarse para querernos hacer la guerra en esta tierra. Así que el Señor añada bendición a su palabra. Espero que a través de lo que hemos comunicado usted pueda regresar bendecido a su casa. Y usted pueda recordar que aunque ya no tenga papá y mamá, como diría el salmista, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová dice, te recogerá. Usted no es huérfano. Usted, hermanito, hermanita, no es huérfano. No estamos huérfanos, no estamos solos. Tenemos al Dios Todopoderoso que está de nuestro lado, para la gloria de su nombre. Démosle una ofrenda de aplausos al Señor para concluir en esta noche, esta palabra preciosa que Él ha dado a nuestras vidas. ¿Qué le parece si oramos y le damos gracias al Señor? Señor, te damos muchas gracias. ¿Cómo no agradecerte, nuestro buen Dios, si tú nos has adoptado, tú nos has hecho hijos tuyos? Tú nos engendraste, Señor amado. Gracias porque, Señor amado, nos has hecho hijos legítimos, hijos verdaderos. No somos bastardos, no somos hijos arrimados. Somos hijos legítimos para la gloria de tu nombre. Hoy nosotros te alabamos y te glorificamos por esa obra maravillosa, por ese derecho legal que nos das, que tu palabra nos otorga, y por eso con toda libertad nosotros podemos llamarte Padre. Con toda libertad y con toda seguridad podemos decirte papá. Con toda solvencia podemos llamarte Padre nuestro, porque tú eres nuestro Dios. También gracias porque tu palabra nos enseña que nosotros somos tuyos. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Tú nos compraste, tú nos alcanzaste en la cruz del Calvario, y por eso en esta noche te bendecimos y te glorificamos, porque ahora te pertenecemos, Dios. Ahora te pertenecemos a ti. Fuimos comprados con precio de sangre. Gracias, Señor amado, porque no solamente nosotros, nuestro hogar, nuestra familia y todo lo nuestro te pertenecen a ti, nuestro buen Dios. Muchas gracias, Padre Celestial, por la dicha, por el privilegio, por la bendición que tu palabra nos otorga al poder estar en ti. Hoy te alabamos y te glorificamos con todo nuestro corazón. Prospera tu palabra en nuestras vidas, y que tu palabra pueda seguir ministrando nuestros corazones al retornar a nuestras casas. Así oramos y así te lo pedimos en el nombre de Jesús y por tu Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. Amén, Señor, y amén.